Leyendo primeramente un par de textos bíblicos. El primero es 1 Corintios 4:2, ¿cierto? Dice ahí la palabra del Señor. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto es una prueba y Dios desea que como administradores seamos hallados fieles. Fieles. Dios espera de nosotros, de sus administradores, fidelidad. Y esta noche quisiera proponerles, hermanos, que de manera particular, cuando hablamos de administración, nosotros los adventistas del séptimo día, aquellos que estudiamos la palabra de Dios y tenemos esta comprensión de que vivimos tiempos singulares, porque estos tiempos no son tiempos comunes y corrientes. A la luz de la palabra de Dios, estos son tiempos finales. Estamos al final del tiempo del fin. Estamos al final. Y en ese sentido, Dios nos ha dado instrucción específica acerca de cómo vivir en tiempos finales, de cómo tomar buenas decisiones en medio de los desafiantes tiempos finales que nos toca vivir. Porque la vida cristiana se construye con decisiones. Otro día mencionábamos eso, ¿no? La vida cristiana no se construye con intenciones, no se construye con declaraciones. Tú no eres cristiano porque dices que eres cristiano. Tú no eres cristiano porque crees que eres cristiano. Tú eres cristiano porque tomas decisiones cristianas. ¿Sí? Son las decisiones cristianas las que evidencian que realmente eres cristiano. Porque no son los oidores, sino los hacedores los que son considerados hijos de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor. No es el que me dice Señor, Señor. Señor, pero yo cantaba bonito. Ok. Señor, pero por favor, quinta generación, ¿no? Señor, 30 años. Los fariseos. Si alguien tenía, hermanos, de qué enorgullecerse, eran los fariseos y los saduceos. Ellos tenían un currículo, ¿no? Un pedigrí. ¿Ah? Oh, caramba, todas sus credenciales, ¿no? Todas sus credenciales. No, no es eso. No es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7. La voluntad, hacer la voluntad, hacer la voluntad. Rendir nuestra voluntad a Dios, para que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. Vivir en sumisión, vivir en rendición a Dios, sometidos a Él. Y Daniel, queridos hermanos, es un ejemplo bíblico de un hombre que aprendió a vivir así. Aprendió a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Aprendió a vivir sometido a la voluntad del Señor. Y esa entrega de Daniel, esa administración fiel de su vida, miren, fue reconocida no solo por los hijos de Dios. Un día, narra aquí Daniel capítulo 4, verso 6, que fue sometido a una auditoría, porque él era funcionario en el gobierno de Babilonia. El gobierno más poderoso de su tiempo. ¿Sí? Era un alto funcionario, un diplomático de carrera, preparado en la mejor universidad del mundo en aquel entonces. ¿Sí? Él había aprobado no un examen en cualquier universidad, él había estado allí en tiempo de preparación en la escuela de gobierno de Babilonia. Sería la escuela de gobierno de Harvard, podría ser, ¿no? Un equivalente en nuestro tiempo. Allí había estado, ¿no? Con la gente mejor preparada del mundo, con el mayor potencial, con todas las credenciales académicas. Y en ese escenario, él había destacado por encima de todos. Y era objeto de celo, de envidia, porque así es, ¿no es cierto? Hay gente que... Siempre habrá gente que tiene envidia, celos de aquellos que avanzan con la ayuda de Dios. Y en Daniel 4:6 dice la palabra de Dios, que entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino. Buscaron alguna falta, alguna falla, alguna cuenta inexacta, algún abuso de influencia, ¿no es cierto? Hay algún abuso de influencia. Y dice la palabra de Dios, pero no encontraron nada malo porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Tenemos que reconocer eso, ¿no?
Que nada. Por más que buscaron, ¿no? Algo, algún arreglo, algún favor que le hubiera hecho a alguien. Algo, un desliz, nada. Daniel era totalmente íntegro y sus enemigos tuvieron que reconocer eso. Con rabia, ¿no? Con rabia. Obviamente ustedes conocen la historia, ¿no? Lo único por lo cual pudieron acusarlo finalmente fue por su práctica religiosa. Pero por temas laborales, por capacidades, por honestidad, nada. Intachable, intachable. Los hijos de Dios, hermanos, somos llamados a vivir de esa manera. ¿Sí? Somos un ejemplo, un testimonio. Hoy en un mundo donde el tema de la moralidad, de la integridad, cada vez, ¿no es cierto?, es objeto de mayor descrédito, de mayor incredulidad. ¿Todavía existe gente íntegra en este mundo? Existe. ¿Será que todavía se puede confiar en la palabra de la gente? Sí, se puede creer en la gente. Bueno, alabado sea Dios, aquí estamos nosotros, ¿no? Hemos sido llamados por el Señor para vivir vidas íntegras, plenas, integrales. Pero la palabra de Dios va más allá, hermanos. Y aquí aparece un concepto interesante, porque nosotros, hermanos, cuando estudiamos el libro de Daniel, usualmente nos concentramos en el tema profético y es correcto. El libro de Daniel, si usted lo mira, lo estudia, hay un consenso entre los estudiosos que tiene principalmente dos partes. La primera parte es del capítulo 1 hasta el versículo 6, que es conocida generalmente como la sección histórica del libro. Están las famosas historias del libro de Daniel, pues, ¿no es cierto? Usted recuerda allí el famoso horno de fuego con los amigos, la estatua de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor, el foso de los leones. Esas historias que los niños que vienen a la escuela sabática conocen bien, están en la primera parte del libro, la sección histórica. Pero Daniel tiene una segunda sección que es la sección profética, que va principalmente del capítulo 7 hasta el capítulo 12. Y nosotros, como adventistas, deberíamos, y ojalá que así sea, hemos dedicado tiempo, atención a estudiar el tema de las profecías bíblicas, y está muy bien eso, hermano. Nosotros tenemos que conocer las profecías bíblicas. Tenemos que conocer. Ahí está el bosquejo de la historia, ¿no es cierto? El bosquejo de la historia, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, la famosa profecía de las 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14, que es la profecía más larga de la Biblia y es la última profecía en cuanto a tiempo. Es muy importante que quizás mencionar ese detalle, ¿sí? En la Biblia no hay profecía de tiempo más allá de esa profecía que según el cálculo bíblico termina en 1844, ¿cierto? En 1844. Comienza con la orden allí en 457 a.C., con la orden de reconstrucción de los muros de Jerusalén y va hasta 1844. Luego de esa profecía no hay más profecía con periodo de tiempo. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque por ahí aparecen de tiempo en tiempo voces que nos dicen que es posible calcular la fecha del tiempo de la venida de Jesús. Y hay gente que trata de dice, no, pero mira aquí en Daniel, si ajustamos aquí, si entendemos bien, especialmente los periodos de Daniel 12, ¿sí? De Daniel 12, los 1335 días, y comienzan a sacar cálculos y dicen, mira, no, pero ahí hacen un ejercicio matemático y dicen, es posible calcular el tiempo de la venida de Jesús. Cuidado, hermanos, cuidado. Bíblicamente, la última profecía de tiempo se cumplió en 1844. De allí en adelante no hay más profecía de tiempo. El día y la hora de la venida de Jesús, nadie sabe. Así que no gastemos tiempo en tratar de conocer lo que Dios no reveló. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿eh? Hay gente que le gusta gastar tiempo en tratar de descubrir lo que Dios no reveló. Y es interesante, y gastan mucho tiempo tratando de descubrir lo que Dios no reveló. ¿Y cuál es el problema con eso? El mayor problema, hermanos, es que todo ese tiempo que gastan en lo que Dios no reveló, deberían haberlo gastado en lo que Dios sí reveló, pues, hermanos, por favor. Hay tanto que Dios sí reveló y que descuidamos
Y estamos gastando un montón de tiempo en aquello que Dios nos reveló. Por favor, no cometamos ese error. Gastemos tiempo en lo que Dios sí reveló. Y Daniel hay cosas muy importantes que Dios sí reveló. Por ejemplo, Él reveló que la sección histórica de Daniel está conectada con la sección profética de Daniel. Por ejemplo, eso es un tema que generalmente no tomamos en cuenta. Que hay una conexión. Nosotros decimos, sí, la parte profética de Daniel, Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, está muy bien. Pero hay un énfasis claro en Daniel de que hay una conexión entre la sección profética y la sección histórica. ¿Y cuál es la conexión? Vamos a ver ahora que la conexión es que Daniel es un modelo, un ejemplo que Dios colocó allí para mostrarnos quiénes son aquellos y cómo se debe vivir en el tiempo profético del fin. Daniel es un paradigma, es un modelo, es un símbolo que deben imitar aquellos que desean ser triunfadores en el tiempo del fin. Sí, hay una conexión profética ahí muy clara. Y vamos a mirar esto, miren ustedes. Daniel capítulo 1, versículo 4. Ahí hay una palabrita, vamos a tratar de... Hay otras más, pero hoy quiero gastar tiempo en esta. Vamos a Daniel capítulo 1, verso 4. Es la palabra hebrea amad, que es un término técnico que significa estar de pie. Significa salir victorioso en un escenario de crisis, de prueba o de juicio. El que se mantiene de pie, el que no sucumbe, el que no cae, el que no es derribado, el que no es derrotado en medio de un juicio, es el que sale ganador en un juicio. ¿Sí? El que sale vencedor en un juicio. Y esa palabra más de estar de pie aparece allí, miren ustedes, en Daniel capítulo 1, verso 4. Dice la palabra de Dios, ¿no? Hablando de Daniel y sus amigos, dice que el rey pidió que se buscara jóvenes que fueran idóneos para Amat. ¿Ya aparece Amat? Literalmente sería para estar de pie en el palacio del rey. Es decir, que fueran dignos de estar de pie en el palacio del rey. No cualquier joven. Eran jóvenes que tenían que pasar una prueba. Por eso Daniel 1 es un escenario de prueba. Daniel y sus amigos van a ser probados para ver si es digno de estar de pie delante de la presencia del rey. Porque el rey pidió eso. El rey dijo, miren, búsquenme jóvenes, pero no cualquier joven. Jóvenes que luego de una cuidadosa evaluación demuestren que son dignos de estar de pie delante de la presencia del rey. Y ellos van a ser sometidos a una prueba. Y alabado sea Dios, porque en el versículo 1:18 dice que luego de la prueba, ustedes recuerdan la historia, ¿no es cierto? Pasaron 3 años de prueba, 3 años de prueba. Luego de 3 años de las más rigurosas pruebas, se dio el resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que Daniel y sus amigos, así pues, permanecieron de pie al servicio del rey. Es decir, fueron aprobados. Ellos fueron aprobados en el periodo de prueba. Dice la Biblia que ¿cómo aprobaron? ¿Aprobaron así nomás? ¿Con ajustes aprobaron? ¿Cómo aprobaron? Aprobaron con un resultado sobresaliente, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Que fueron hallados, ¿cómo dice que fueron hallados? 10 veces mejores. 10 veces mejores. Ellos fueron aprobados. Ellos superaron el periodo de prueba, aprobaron el juicio y quedaron de pie delante de la presencia del rey. Ahora mira, esa es la historia, la parte histórica, ¿no es cierto? En esa escena de juicio histórico, pero que es un símbolo del juicio escatológico, es un símbolo del juicio del tiempo del fin, donde los seres humanos también van a ser probados para ver si son dignos de estar de pie delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese símbolo, ese juicio que Daniel vivió junto con sus amigos, es un símbolo del juicio final que nosotros, los seres humanos, vamos a enfrentar, que el pueblo de Dios de manera especial va a enfrentar en el tiempo previo a la venida de Jesús. Y hermanos queridos, Daniel muestra que a partir de 1844 estamos nosotros viviendo el juicio investigador, el juicio final, que estamos viviendo, nosotros estamos viviendo ese tiempo de prueba. Por
Por eso es muy importante que nosotros veamos nuestra vida desde esa perspectiva bíblica. Este tiempo no es cualquier tiempo, es el tiempo del juicio final, donde estamos diariamente sometidos a prueba y donde lo que está en juego es nuestro destino eterno. La gran pregunta es, cuando el juicio de Dios finalmente termine, ¿tú podrás mantenerte en pie? ¿Tú podrás mantenerte en pie delante del Rey de Reyes o serás desechado? Esa es la gran pregunta. ¿Tú estarás listo para mantenerte de pie? ¿Tú serás aprobado por Dios y te mantendrás de pie como se mantuvo Daniel y sus amigos? Y esa es la lección de Daniel, la conexión histórica con la escatológica. Mira, para poder ser aprobado como fue Daniel, por favor, tome en cuenta los principios de vida que Daniel exhibió. Daniel es un ejemplo vivo de cómo deben vivir aquellos que quieren ser aprobados en el juicio final. Porque mira lo que dice Daniel 12:13, la sección ahora escatológica. De Daniel 1 saltamos ahora al último capítulo, a la sección profética, Daniel 12, versículo 13. ¿Tienes tu Biblia? Busca, está el texto allí, pero no está el texto completo. Pero busca en tu Biblia 12:13 y ahí aparece otra vez. Y mira lo que dice allí. Hablando de Daniel. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás, le dice Dios. Pero le dice, y te levantarás, Amat, estarás de pie. Porque Daniel vivió de tal modo que no solo fue aprobado para estar delante del rey humano. Daniel vivió y aprendió a vivir de un modo que, alabado sea Dios, un día le permitirá vivir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Daniel aprendió eso, hermanos. Daniel aprendió a vivir no solamente bajo la aprobación de los hombres o para la aprobación de los hombres. Daniel aprendió a vivir bajo la aprobación de Dios. Y un día, Dios dijo, mira, vas a descansar, pero tranquilo. Tengas miedo a la muerte, Daniel. Los hijos de Dios no tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo a desaprobar el juicio divino. A eso tenemos que tener miedo. Tenemos que tener miedo de perder la mayor oportunidad de la vida que Dios nos da. Que es la oportunidad de aprobar el juicio divino gracias a los méritos de Jesús y a toda la asistencia divina que Él nos ofrece a través del Espíritu Santo. Dice, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Por eso Daniel es un ejemplo, hermanos. Y esta noche vamos a decir brevemente, repasar 3 conceptos o 3 principios que Daniel comprendió que son esenciales para aprobar no solo la evaluación humana, sino sobre todas las cosas para aprobar la evaluación divina. Amén. Y vamos a estudiar un poquito, a ver, ¿por qué Daniel aprobó? ¿Cómo fue que Daniel aprobó? Vamos adelante. ¿Qué entendió Daniel que es necesario para aprobar? Y miren, hay 3 principios esenciales en la vida de Daniel, principios de administración en contextos de crisis, que es un contexto como el nuestro. Él estaba en una crisis. Estaba en un juicio. Vida integrada, jornada de fe, cuidado del cuerpo. Y vamos a comenzar a mirar así brevemente, hermanos, esta noche. A ver aquí. ¿Me ayudan? No está respondiendo. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Daniel capítulo 1, verso 8. Volvamos a la sección histórica ahora, porque vamos a ver cómo fue que Daniel superó la prueba para tratar de que nosotros saquemos los principios que nos permitan a nosotros también aprobar, superar la prueba. Vamos a Daniel, por favor, todos con su Biblia. Daniel capítulo 1, verso 8. Ahí no está el versículo, pero vamos a leerlo. Daniel 1, verso 8. Entonces, ¿recuerdan la historia de Daniel? Él está en Babilonia, ha llegado junto con sus compañeros. El rey ha dicho, por favor, búsquenme jóvenes que sean dignos de estar de pie delante de mi presencia. Los toman, los llevan, ¿no es cierto? Los preparan, le dan toda una preparación. La preparación era una preparación integral. Les cambian hasta el nombre, ¿no? Le dan nuevos documentos, le quitan los pasaportes, todo. Olvídense todo lo que pasó atrás. Ahora estos son babilónicos, pertenecen al rey, nuestro Dios venció. Esa era la lógica, ¿no? Porque en el contexto bíblico, la batalla entre 2 pueblos era la batalla entre los dioses. Para los babilónicos estaba claro, los dioses de Babilonia, Marduk a la cabeza, habían derrotado a Jehová, el Dios de Israel. Así que le dijeron a Daniel y a sus amigos queridos, olvídense de Jehová.
Aquí está clarito que Marduk es más poderoso que Jehová. Así que ustedes, todos los nombres de Daniel y sus amigos eran nombres que tenían incluido el nombre de Jehová, eran nombres religiosos. Dicen, no, chao, Jehová perdió, Marduk ganó. Así que ahora le dan nombres babilónicos. Estos son babilónicos. Así que les dieron un lavado total y dijeron, vida nueva, olvídense de lo que pasó. Ahora ustedes son de Nabucodonosor. Eso es lo que le dijeron, eran muchachos, 17 años aproximadamente. Jóvenes, 17 años aproximadamente. Y en ese escenario de presión total, donde todo estaba en contra, todo. No había margen de error, no había ningún tipo de ayuda, no había nada ni nadie que pudiera abogar por ellos. Estaban humanamente solos, humanamente solos, con todo en contra. Y cualquier decisión en falso podía ser castigada con la muerte. Ahí no había ONG de derechos humanos, no había esas cosas, hermano. Ahí no había nada. El rey decía, muere, muere. Se acabó. El rey era dueño de la vida de sus súbditos. Y en ese escenario, entonces, Daniel tiene que tomar una decisión. Y aquí viene esto que es importante, hermanos. La vida de fe en el contexto del fin para ser una vida victoriosa se construye con decisiones. Los hijos de Dios jamás, por más difíciles que sean las circunstancias, por más duro que sea el camino, nunca pensemos que somos víctimas de las circunstancias, nunca. El Hijo de Dios jamás es víctima. Pero mi jefe, tu jefe, pero me van a despedir. Pero no, tu vida nunca está en manos de los seres humanos. La vida de un Hijo de Dios siempre está en manos de Dios. Siempre está en manos de Dios. Siempre, nunca. Y gracias a Dios, porque los padres de Daniel, vamos a hablar un poco más de eso acerca de Sao, ¿no? Qué importante es esto, hermanos, que los padres podamos transmitir la fe a los hijos. Un día en el cielo, personalmente quisiera un día darle un abrazo al papá y a la mamá de Daniel. No tendríamos a Daniel sin mi papá y la mamá de Daniel, que son anónimos, ¿no? Pero en casa, a ese muchacho, esos papás le habían enseñado que su vida no estaba jamás en manos de hombres, su vida y su destino estaba en las manos de Dios. Hijo, no le falles a Dios porque si no le fallas a Dios, Dios no te va a fallar. Así que Daniel tomó una decisión, versículo 8. Cuando le vinieron a proponer, le presentaron el menú, ¿no? Dijeron, mira Daniel, este es el menú. Este es el menú. El rey ha dicho que esto es lo que deben comer. La comida más selecta del reino. Es la comida del rey. Daniel 1.8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Miren que se repite 2 veces en la frase. En la Biblia, cuando algo se repite, es porque es énfasis. ¿Y cuál es el énfasis? No contaminarse. Este es un concepto clave. Porque esta frase, no contaminarse, es una frase hebrea que tiene un sentido cúltico. Es la frase que se usaba para referirse a las ofrendas que se llevaban al santuario. La ofrenda que se presentaba en el santuario, ¿cómo tenía que ser? Sin contaminación, sin mancha, sin contaminación. Tú no podías ofrecerle a Dios nada contaminado, nada. La ofrenda tenía que ser perfecta. Es decir, que lo que Daniel está diciendo aquí es, Señor, yo estoy en Babilonia, todo está en mi contra. Esto me puede costar la vida, pero no importa. Yo quiero hoy comprometerme contigo y decirte que mi vida aquí en Babilonia, en medio de esta crisis, va a ser una ofrenda para ti. Una ofrenda sin contaminación. Él vio su vida como una ofrenda para Dios. Este es un concepto clave, hermanos. Para poder enfrentar las crisis en el tiempo del fin, Dios necesita que tú y yo veamos nuestras vidas como una ofrenda total para Dios. ¿Qué es tu vida? Es una ofrenda para Dios. Nosotros necesitamos un día hacer un compromiso con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero hacer una ofrenda total para ti. Una ofrenda sin contaminación. Y miren, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros entendemos que nuestra vida entera es una ofrenda, dejamos el paradigma, que es un paradigma bien común de paso, ¿eh? Esta idea de vivir la vida equilibrada. ¿Has escuchado eso? Quiero vivir una vida más equilibrada, más equilibrada.
¿Sí? Entonces es una frase común, es más equilibrada. Suena bien, ¿no es cierto? Esto de buscar el equilibrio. Pero ¿es ese concepto de vida equilibrada un concepto bíblico? No me preguntes, ¿no? Suena bien, pero ¿es el concepto bíblico esto de vida equilibrada? Y una mirada cuidadosa nos muestra que no es el mejor modelo, amigos. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en una vida equilibrada, piensas en una vida donde tú estás en el centro y tú distribuyes tu tiempo para que te alcance para todo. ¿Sí? Tengo que tener tiempo para Dios, ¿no es cierto? Y tengo que tener tiempo para la iglesia, y acá estamos, ¿no? Y tiempo para la familia. Y tiempo para el trabajo. Y tiempo para la recreación. Y tiempo para las vacaciones. Y así vamos estirando el tiempo, ¿no? Y generalmente vivimos haciendo malabares para que no se nos caiga ningún pedazo, ¿no? Acá estiramos. Uy, porque muy poco tiempo a la familia, me reclaman por acá. Y mucho por el trabajo. Y la iglesia me pide esto. Uy, no alcancé, ya no alcancé. Me faltó. Y vivimos así la vida entera estresados, procurando que la vida nos alcance para cumplir con todo, corriendo de un lado para otro. Eso es un problema, es una vida de estrés tratando de equilibrar que no un malabarista, no se me caiga ninguna pelotita al suelo. Y así mismo, ¿no? Cada uno más malabarista que el otro, ¿no? Eso es un problema. Esa vida de estrés tratando de hacer malabares. Eso es un problema. Un segundo problema, que este modelo de vida equilibrada, si usted se da cuenta, lleva implícito la idea de que hay dos dimensiones de la vida. Hay una dimensión religiosa, ¿cierto? Religiosa. La iglesia está en la dimensión religiosa. Mi comunión personal con Dios es dimensión religiosa. Culto familiar es religioso. El trabajo en la carpintería, o el trabajo en la mecánica, o el trabajo en la oficina, ¿qué es? ¿Eso es religioso? Es secular, pues, ¿no? Claro, claro. El domingo en la playa, ¿qué es? Las vacaciones en Fiji, ¿qué es? No. El viaje a las Olimpiadas o el viaje al Mundial, ¿qué es? Es secular eso, ¿no? Sí. Entonces, inconscientemente nosotros generamos la idea, esto es inconsciente, de que hay una parte de mi vida que es religiosa, donde yo rindo cuentas a Dios y donde Dios es lo más importante, y hay una parte de la vida que esa es como mi parte. Esta es la parte secular donde yo soy el que define. Comprarme un auto, ¿qué es? No, es secular, eso. Yo cojo el auto que yo quiero, pues, hermano, ¿qué cosa? Es mi auto. ¿Por qué tendría yo que pedirle cuenta si es mi auto? ¿No? El color, el modelo, el año, ese es un tema mío. En este modelo de vida equilibrada, donde hay secciones, inconscientemente nosotros separamos lo religioso de lo secular. Y eso hace que vivamos dos tipos de vida, hermanos. Una doble vida. Y es inconsciente. Una vida religiosa que tiene un horario. Generalmente, ¿cuál es el horario de la vida religiosa? Tienes horario, ¿no? Tiene ropa, hay una vestimenta especial para esa vida. ¿No? Hay comida especial para esa vida. Hay gente especial que es parte de esa vida. Pero hay otra vida. Que se maneja con otras reglas. ¿No? Y nosotros andamos saltando de la religiosa a la secular, ¿no? Generalmente el fin de semana somos religiosos. ¿Y durante la semana qué somos? ¿No? Estamos al otro lado, ¿no? Ahora, ¿es eso realmente, ese es el modelo bíblico? No, hermano, no es el modelo bíblico. No, esto de la vida equilibrada, esa torta que se divide en partes, no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es el modelo de la derecha. Es una vida integrada, donde Cristo Jesús es el centro de todo y donde todo lo que haces debe honrar a Dios. Porque si coméis o bebéis, las cosas más cotidianas que te puede ocurrir, ¿no? Comer y beber, algo tan cotidiano como eso. Hacedlo todo para la honra de Dios. Todo en la vida del creyente debe honrar a Dios. Toda la vida que debe honrar a Dios.
Porque en la vida de creyente no hay vida secular. En la vida de creyente todo es espiritual. Todo es espiritual. Tu trabajo es espiritual. Si tu trabajo no honra a Dios, tienes dos opciones. O te encargas de que honre a Dios o buscas otro trabajo. Punto. Sí, no es tan difícil, ¿no es cierto? Uno de dos. O honra a Dios o no. Veo jóvenes aquí y esto es importante, especialmente para los jóvenes, porque ustedes están en la etapa de la vida como Daniel cuando tienen el futuro por delante. Y pueden hacerlo todo bien desde el comienzo. ¿Sí? Es el privilegio de ustedes, muchachos y chicas. Están aquí. Tienen el privilegio de hacerlo todo bien desde el comienzo. A los adultos miramos hacia atrás y decimos, uy, hubiera sabido esto unos 20 años atrás, ¿no? Pero ustedes no, ustedes están al comienzo. Si estás noviando, estás enamorando, por favor, asegúrate que ese noviazgo honra a Dios. No alcanza con que me guste a mí. En la vida secular es así, ¿no? Que me guste a mí. En la vida espiritual, la primera pregunta es, ¿honra a Dios? ¿Honra a Dios? ¿Honra a Dios? ¿Sí? ¿Vas a tener una carrera? La pregunta es, no es, ¿dónde voy a ganar más dinero? Esa no es la primera pregunta, perdón, esa no es la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿estos estudios me van a ayudar a honrar a Dios? Esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta. Es la pregunta correcta. ¿Sí? Honra a Dios en todo, en todo. Daniel, eso es lo que él decidió. Voy a honrar a Dios en todo, cueste lo que cueste. Me la juego con Dios. Me la juego con Dios. Y esta es la decisión crucial, hermanos. Cuando tú, mira, mientras tú no decidas entregar tu vida de esa manera, hasta ese punto, Dios no puede hacer mucho por ti. Porque si tú lees el Daniel 1 con atención, descubres que hasta el versículo 7 parece que todo está en contra de Daniel. Todo está en contra. Todos van contra Daniel y está como acorralado. Está literalmente acorralado. Parece que no tiene ninguna opción de sobrevivir y salir adelante en medio de la corte más pagana de su tiempo. Pero una vez que él toma esta decisión, el flujo de la historia cambia. ¿Por qué? Porque cuando tú decides honrar a Dios en todo, se cumple 1 Samuel 2:30. Yo honro a los que me honran. Daniel decidió honrar a Dios. Y ahora comenzamos a ver que Dios comienza a moverse en esa corte. Comienza a moverse en esa corte, comienza a moverse en esa corte. Y comienza a moverse, y eso es lo maravilloso de esto. Cuando tú decides entregarte totalmente a Dios, decides honrar a Dios con todo, porque es así, hermanos, no hay más opción. O decides honrar a Dios con todo o no lo honras, no hay más opción. Aquí no hay término medio, voy a honrar a Dios con el 90% de mi vida. No, esto de las proporcionalidades, esa es la lógica de la vida equilibrada, de la vida que no sigue el modelo bíblico. Dice, no, aquí esta parte sí, aquí sí honro a Dios y esta parte la manejo como yo quiero. No, no funciona así, hermano. Dios quiere tu todo. Dios no acepta otra cosa, quiere todo de ti. Porque quiere transformarlo todo. Quiere usarte total y plenamente. Él quiere obrar poderosamente y libremente en tu vida. Pero para que Él pueda obrar poderosa y libremente en tu vida, requiere que tú te entregues todo. Tú te entregues. Como decíamos ayer, Él no está buscando tu dinero. No está buscando tu tiempo. Es una mirada demasiado mezquina de lo que Dios está buscando. Dios te busca a ti, quiere tu todo. Quiere todo de ti. Quiere tu trabajo. Quiere tu trabajo. Porque no quiere que tu trabajo sea un mero trabajo. Quiere que tu trabajo sea un medio usado por Dios, no solo para conseguir dinero. Quiere que sea un medio usado por Dios para tocar con el mensaje de salvación la vida de muchos. Daniel entendió eso de paso. Él hizo de su trabajo en la corte de Nabucodonosor un ministerio de salvación. ¿Lo entendió? ¿Para qué estaba él en Babilonia? Estaba para cumplir una misión en esa corte. Con los hombres más sabios, inteligentes e influyentes del mundo. Él estaba allí para cumplir una
Misión. ¿Y saben cuál fue la meta que se puso Daniel en esa misión? Dijo, Señor, ayúdame a ganar a Nabucodonosor, al rey. Dame al rey, Señor, al rey. No quiero solo los consejeros. No, quiero al rey, Señor. Ayúdame a ganar al rey. A este hombre orgulloso, despiadado, malvado, sumamente inteligente. ¿Les recuerdan? La Babilonia de Nabucodonosor hasta hoy es recordada como una obra arquitectónica del primer nivel. Los jardines colgantes de Babilonia hasta hoy son considerados parte de las maravillas del mundo antiguo. Ese era Nabucodonosor. Hombre brillante, un genio militar. Por eso que llevó a Babilonia a ser la nación más poderosa del mundo. No era cualquier hombre. Todos temblaban ante su presencia, menos Daniel. Eso es maravilloso, hermanos, porque cuando tú le temes a Dios, no necesitas temerle a nadie más. Y Daniel lo sabía bien. Daniel respetaba a Nabucodonosor, pero no lo temía. ¿Por qué no temía a Daniel a Nabucodonosor? Porque él temía a Dios. Y cuando temas a Dios, no temes a nadie más. Respetas, pero no temes. Daniel no temía. Y Daniel hablaba a Nabucodonosor. Cada vez que lo llamaba, decía, Señor, ayúdame. Y Daniel le daba, ¿no es cierto? Y el Dios de los cielos, Él es el Señor de la historia, Él es el Rey de Reyes, Nabucodonosor, no te olvides, Él es, por favor, ubícate, Nabucodonosor, no te olvides. Y en el capítulo 4 encontramos una historia maravillosa, donde finalmente, leamos el texto, hermano, miren la confesión. Esta hora vale la pena, capítulo 4 de Daniel, el versículo 27, aquí está el llamado, este es el llamado final. Daniel con Nabucodonosor, frente a frente. Y miren lo que le dice Daniel. 4:27 de Daniel. Por tanto, rey, acepta mi consejo, le dice. Redime tus pecados con justicia. Rey, arrepiéntete. Redime tus pecados con justicia. Y tus iniquidades, haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Yo me imagino que Daniel está hablando de Nabucodonosor con lágrimas en los ojos y dice, por favor, escúchame, por favor, arrepiéntete, reconoce al Dios de los cielos. Desconoce la historia. Finalmente, miren lo que dice Nabucodonosor en el versículo 37, 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Reconoció Nabucodonosor o no reconoció? Y un día, hermanos. Yo imagino que ustedes también, al igual que yo, en el cielo desean ver algunas cosas. Hay cosas que queremos ver en el cielo. Esto quiero verlo. Yo quiero ver el momento cuando Nabucodonosor se encuentre con Daniel. ¿Tú te imaginas cómo va a abrazar Nabucodonosor a Daniel? ¿Te imaginas ese encuentro? ¿Te imaginas los ojos de Daniel? Ahí está. Habrá algunos que estarán con la boca abierta, así, preguntándose qué hace Nabucodonosor en el cielo, ¿no? Tengan la certeza, habrá un montón de gente. ¿Qué hace Nabucodonosor, el despiadado Nabucodonosor, en el cielo? ¿Qué hace? Y yo imagino que Jesús va a decir, mira, pregúntale a Daniel, ¿sí? Que te cuente Daniel. Él te va a contar lo que pasó. Porque Daniel entendió, hermanos, que la vida de un hijo de Dios es una vida en misión. La vida de un hijo de Dios es una vida en misión. Vivimos para colaborar con Dios en el avance de su reino. Vivimos para cumplir una misión. La vida integrada nos ayuda a ver la vida de esta manera. Y alabado sea Dios por eso. Daniel lo vio, lo entendió. Lo entendió claramente. Primer concepto clave entonces, vida integrada, todo es espiritual, no hay vida secular, debes honrar a Dios con todo. Debes honrar a Dios con todo. Pero hay un segundo concepto clave, hermanos, que Daniel ahora va a dar como segundo paso, Volvemos al capítulo 1.
Muy bien. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Esto es muy interesante. Es muy interesante. Él decidió no contaminarse con la comida y ahora él toma la decisión, ahora toma ya un rol más proactivo. Él le da gracia delante, Dios le da gracia delante del, ¿no es cierto?, aquel que lo cuidaba, para que él escoja su comida. Y dice, bueno, y no vas a comer la comida del rey. ¿Qué vas a comer entonces, Daniel? ¿Qué vas a comer? Dice, tranquilo, no te preocupes, hermano, no, que nada especial. Quiero que me traigas agua para beber y legumbres para comer. La pregunta, hermanos, es ¿por qué Daniel escogió esa comida, ese régimen? Daniel era un buen judío, educado en la Torá, en la instrucción de Dios. Según la Torá, la instrucción más amplia sobre alimentación en la Torá es Levítico 11. Es Levítico 11. Levítico 11 es la instrucción más amplia sobre la alimentación en la Torá. ¿De qué habla Levítico 11? ¿Se acuerdan ustedes de qué habla Levítico 11? Habla de los alimentos. ¿De qué tipo de alimentos? Ah, muy bien. Habla de las carnes limpias y las carnes inmundas. De eso acaba Levítico 11. ¿No es cierto? Tanto los terrestres, las aves, los peces. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Daniel no decide alimentarse en base a Levítico 11? Si Daniel hubiera dicho, Señor, mira amigo, no te compliques, tráeme una pechuga de pollo. No te compliques. Tráeme un pescadito frito con escamas. O tráeme un lomo bien frito. O bien asado. ¿Habría cometido algún pecado? ¿Habría cometido un pecado o no? No había pecado, ¿no? Levítico 11 está ahí la autorización ahí. Está la autorización. Así que el hombre podía, estaba en su derecho, ¿no? Podría haber pedido eso. Ese menú. Estaba en el menú, estaba la opción. Estaba la opción allí, disponible. Pero él no decide, no toma decisión en base a Levítico 11, sino en base a otro texto de la Torá, que es Génesis capítulo 1, verso 29. Génesis 1, 29. Ustedes tienen el texto allí, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que la dieta original del Edén. O sea, él decide alimentarse en base a la dieta original del Edén, hermano. Dice la palabra de Dios. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla. Y es la misma raíz, la palabra semilla tiene la misma raíz que la palabra que aparece en Daniel. Que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Es decir, que lo que Daniel decide es en base a la dieta original. Y hermanos, y aquí hay un principio clave para aquellos que quieren ser aprobados por Dios en el contexto de crisis, de los tiempos de crisis que enfrentamos y que vienen por delante. Lo que Daniel entendió es que en la palabra de Dios existen dos tipos de instrucciones. Están los mandamientos. En la Biblia hay mandamientos, pero también hay ideales. ¿Sí? En la Biblia hay ¿qué cosa? Mandamientos y también hay ideales. Hay mandamientos y hay ideales. Y Daniel entendió que en tiempos de crisis, para poder salir adelante, para poder salir vencedor, para poder estar mejor preparado, para poder sortear las trampas que el enemigo coloca en el camino, para poder
estar totalmente alerta frente a todas las artimañas y todas las estrategias que el enemigo va a hacer para derrotarnos. Necesitamos la mejor preparación, estar en las mejores condiciones posibles. Y para estar en las mejores condiciones posibles, Dios espera que su pueblo, en tiempo de crisis, decida vivir no a la altura de los mandamientos, sino a la altura de los ideales. Una vida más elevada, una vida superior, una vida que busca lo más alto. Daniel lo entendió. Es necesario movernos en dirección a los ideales, porque los mandamientos son la puerta de entrada, son el nivel básico de la vida de fe. Si tú no obedeces el mandamiento, estás en rebelión contra Dios. Dios dice, guarda el sábado. ¿O no dice? Guarda el sábado. Si tú no guardas el sábado, ¿qué estás haciendo? Te estás rebelando contra Dios. Porque la instrucción es clara, Él te está diciendo cuál es Dios. Si tú dices, no, yo quiero guardar el domingo, bueno, tú puedes guardar el domingo si tú quieres, pero eso te está rebelión contra Dios. Porque Dios ha hecho sábado. ¿Sí? Ese es el mandamiento. Y podríamos, Dios ha dado mandamientos, la Biblia están claramente allí dados los mandamientos. Dice muy bien, el diezmo es apartado para mí. No, Señor, pero mira, acá tengo problemas, yo te voy al 5%. Pero tú puedes dar lo que tú quieras, hermano. Pero la verdad es que si tú no das el diezmo, tú le estás robando a Dios. Le estás robando a Dios. No estás haciendo, no hay ningún mérito en dar el diezmo, hermanos. No hay ningún mérito. El diezmo es simplemente un acto de honestidad con Dios. De darle a Dios lo que es suyo. Por eso Dios dice que el que no da el diezmo, le está robando. Y si le estás robando, estás en rebelión contra Dios. Como él decía, ¿no? Si le robas a Dios, le puedes robar a cualquiera, pues, ¿no es cierto? Claro. Si le robas a Dios, le puedes robar a cualquiera. Porque Dios dice que es la décima parte. Es el mandamiento. Hay instrucción clara. Pero, junto con el mandamiento, Dios ha dado ideal. En el caso de la alimentación, por ejemplo, hay mandamiento. El mandamiento es, pues, tienes que alimentarte, ¿sí? Puedes comer las carnes limpias, puedes, ese es el mandamiento. Esa es la instrucción básica. Pero junto con el mandamiento hay un ideal, Y los pasos de fe, la jornada de fe, es un movimiento desde el mandamiento hacia el ideal. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es, por lo tanto, una vida estática. Ese es un problema que muchos cristianos tienen, que conciben su vida cristiana como una vida estática. Cuando se convirtieron al Señor y aceptaron la fe, aceptaron un conjunto de mandamientos, ¿no es cierto? Y piensan que la vida cristiana es pasarse 20, 30, 40 años obedeciendo los mismos mandamientos siempre. No es así, no es así. La vida cristiana con sus mandamientos es el inicio de la jornada de fe, pero Dios nos llama a dar pasos en dirección a los ideales de Dios, porque mientras más cerca de los ideales de Dios vivas, más grande será la bendición en tu vida. Y eso es una cosa interesante, hermano, porque uno dice, pastor, pero a ver, vamos a hablar claro, pastor. Eso de comer o no comer no salva a nadie, no es un asunto de salvación. Uno dice, y es verdad, tiene razón. Los ideales no son asuntos de salvación, es correcto. Nadie se va a salvar por seguir los ideales. Para salvarte necesitas guardar los mandamientos, eso es verdad. Los mandamientos sí, ¿no es cierto? Los mandamientos sí, los ideales no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los ideales no son asunto de salvación, son asunto de bendición. De bendición. La pregunta es, ¿cuánta bendición quieres ver en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Cuánta bendición quieres en tu vida? ¿Quieres poca bendición? Olvídate de los ideales. ¿Quieres mucha bendición? ¡Avanza hacia los ideales! Muévete hacia los ideales. Y Daniel es un ejemplo vivo de esto, porque Daniel decide moverse hacia el ideal y Dios comienza a actuar poderosamente en su vida. Comienza a mover su mano de manera clara y manifiesta. Dios comienza a obrar claramente en la vida de Daniel. Porque Dios obra poderosamente cuando tú decides vivir para honrarlo
y crecer de manera progresiva, moviendo tu vida en dirección a los ideales que existen en todas las áreas de la vida, hermanos. Porque no es solo la comida. ¿Hay ideales para la vida familiar o no? Sí hay ideales, hermanos, para la vida familiar. Claro. ¿Hay mandamientos? Sí. ¿Cuál es el mandamiento básico de la vida familiar? Bueno, el mandamiento básico de la vida familiar es que un hombre viva con su mujer, ¿no es cierto?, con su mujer y cree hijos en el temor de Dios. Ese es el básico, mandamiento básico. ¿Pero hay ideales? Sí. Un ideal, por ejemplo. Miren un ideal. De paso, hermanos, este es un estudio fascinante. Y yo tengo pendiente ese estudio. Y algún día espero dar una semana de oración que se llame Mandamientos e Ideales. Así se va a llamar esa oración. ¿No es cierto? De las diferentes áreas de la vida. El tema de familia, por ejemplo. Nos quedamos en el tema de familia. Un ideal en el tema de familia. ¿Dónde debería vivir idealmente una familia cristiana? Miren, ¿dónde? El día que tengo que escoger dónde, Dios nos da esa posibilidad de escoger dónde voy a vivir. ¿Será que hay instrucción dada por Dios en cuanto a este tema? Acerca del ideal de dónde debemos vivir. La respuesta es sí, hermanos. El ideal según Dios no es mandamiento, es ideal. Y ojalá que podamos acercarnos al ideal. Ideal según Dios en cuanto a la ubicación de la vivienda de sus hijos es vivir cerca de las ciudades, pero fuera de ellas. Vivir cerca de las ciudades, pero fuera de las ciudades. Es el ideal de Dios. Ahora con la pandemia se surgió toda una discusión, una temática, ¿no? Entonces, salir de las ciudades, sí es interesante. Salir de las ciudades es parte del ideal de Dios. Es parte del ideal. Ahora, en tema de ideales, nadie puede ser conciencia para otro. En tema de ideales es tú y Dios. Es tú y Dios. Tú decides, de acuerdo a tu realidad, cómo moverte de la mejor manera en dirección al ideal. Pero hermanos queridos, yo quiero esta noche desafiarlos. Porque yo creo que a través de la pandemia el Señor nos ha dicho claramente que viene para este mundo cada vez tiempos más difíciles. Esta vida aquí no va a ser más fácil. Vienen tiempos cada vez más difíciles, más complicados, más desafiantes. Y lo mejor que podemos hacer en este tiempo, como tiempo de preparación, es comenzar a movernos intencionalmente en dirección a los ideales. En el área de la salud, en el área familiar, en el área financiera, en el área laboral, en todas las áreas. Comencemos a movernos en dirección hacia los ideales, porque mientras más te muevas en dirección a los ideales de Dios, más bendición verás en tu vida. ¿Quieres ver más del poder de Dios en tu vida? Mira, la forma no es difícil, pero requiere valor. Muévete en dirección a los ideales. En oración determina un ideal y avanza en el nombre del Señor. Finalmente, hermanos, tercer concepto, que está vinculado a esto. Versículo 17 y 20, dice la palabra de Dios. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel entendió, hermanos, que el cuidado del cuerpo es una disciplina espiritual fundamental para poder honrar y servir a Dios. O el cuidado del cuerpo es parte de nuestra vida espiritual. A veces separamos, ¿no? La vida espiritual es lo que yo hago en esa comunión, esa conversación, mi diálogo con Dios. Y el cuerpo es como que separamos lo espiritual de lo material. Bíblicamente eso no es así. Bíblicamente el cuerpo es, el cuidado del cuerpo es la plataforma de todo otro desarrollo. Para tener una buena vida espiritual, debes cuidar tu cuerpo.
Para poder tener una buena vida intelectual, para crecer intelectualmente, debes cuidar tu cuerpo. Miren lo que dice Elena G. White. Los hábitos físicos correctos promueven la superioridad mental. La potencia intelectual, el vigor físico y la duración de la vida dependen de leyes inmutables. La claridad mental y la firmeza de propósito de Daniel, su poder para adquirir conocimientos, resistir la tentación, se debían en extenso grado a la sencillez de su régimen alimenticio en relación con su vida de oración. Hermanos queridos, el cuidado del cuerpo es un tema fundamental. Y por eso Dios como iglesia, ¿por qué Dios nos dio como iglesia un mensaje de salud tan amplio, tan rico, tan potente? Porque Él sabe esto, que en estos tiempos finales el cuidado del cuerpo es un tema esencial. Porque al cuidar tu cuerpo, tú cuidas tu mente. Al cuidar tu cuerpo, tú cuidas tu mente. Y tu mente es el medio mediante el cual el Espíritu Santo se comunica contigo. ¿Sí? Tu mente, tus neuronas son el medio mediante el cual el Espíritu Santo se comunica contigo. Por eso es importante cuidar tu cuerpo. Tener la mejor condición física posible, porque mientras más perfecta sea tu salud, más perfecto será tu servicio a Dios. ¿Sí? Mientras más perfecta sea tu salud, más perfecto será tu servicio a Dios. Pregúntale a Daniel. Pregúntale a Daniel. 10 veces mejor. 10 veces mejor. Como pueblo de Dios hemos sido llamados, hermanos, a ser un pueblo que representa el mensaje de la salud divina. El día jueves vamos a hablar un poquito más de esto. Es todo un mensaje hermoso, maravilloso, es parte del Evangelio. Porque Dios no solamente quiere salvarnos, Dios quiere sanarnos. ¿Sí? Sanarnos es parte de la obra de salvación que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Daniel lo entendió? Y Dios desea también que nosotros lo entendamos, hermanos. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Daniel? Vida integrada, jornada de fe, viviendo la altura ideal, cuidado del cuerpo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Nos animamos? ¿Es importante? Es muy importante. Miren, esto es entrenamiento divino para enfrentar el tiempo del fin. Podríamos así titular el tema. Esto es entrenamiento divino para enfrentar el tiempo del fin. Daniel lo entendió y triunfó. Y Dios espera que tú y yo también lo entendamos, porque Él también desea que tú y yo seamos triunfadores en el tiempo del juicio final. Amén. Vamos a orar esta noche, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a conversar con Dios. Vamos a decirle que queremos que nos ayude. Queremos que nos ayude. Queremos ser los Danieles del tiempo del fin. Amén. Queremos que Él nos entrene y nos prepare para ser los Danieles del tiempo del fin. Queremos ser hombres y mujeres poderosos en las manos del Señor. Vamos entonces a orar esta noche. Antes de finalizar, por favor, allí donde estamos, nos ponemos de pie, ¿les parece? Les voy a dar un par de minutos para que oren de manera silenciosa, converse con Dios, dígale al Señor que lo ayude a avanzar en este camino y luego oramos juntos en una oración grupal. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Daniel que tú dejaste allí, para mostrarnos los pasos que debemos dar a fin de ser victoriosos en el juicio final.
así como Él fue victorioso. Oh Padre Santo, queremos priorizar lo que tú deseas que prioricemos. Queremos, Señor, que tú nos ayudes, por lo tanto, a vivir vidas totalmente consagradas a ti. Que no caigamos, Señor, en la falacia de pensar que existe una vida secular y una vida religiosa. No, Señor. Queremos que en nuestra vida todo sea espiritual. Que Cristo Jesús sea el centro y el Señor de todo lo que somos y tenemos. Al mismo tiempo te suplicamos, Señor, que tú nos des valor del cielo para poder movernos en dirección a los ideales que tú tienes para nuestra vida. Gracias porque tú nos has enseñado a guardar los mandamientos, pero queremos ir un paso más allá. Como hemos entendido en los tiempos finales, tú nos invitas a vivir a la altura de los ideales. Y finalmente, Señor, queremos suplicarte que tú nos ayudes a cuidar nuestro cuerpo como templos del Espíritu Santo. Queremos tener cuerpos sanos y cuerpos santos que tú puedas usar en el cumplimiento de tus propósitos. Señor, abraza esta iglesia, llénala de tu Espíritu, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.